Nos adentramos por el paisaje flamenco, desde Bruselas hacia el norte de Bélgica, donde nos topamos con Brujas, la localidad que aún conserva en su estructura y cultura el encanto medieval. Bienvenidos a Brujas, bienvenidos a otro video de Adictos a la Carretera. Bruselas, capital de Bélgica. Simboliza en sus calles y modernas edificaciones el dinámico presente de las capitales europeas. Mientras a 90 kilómetros de distancia se encuentra Brujas, que representa lo contrario. La antigüedad y el origen de la historia. Es un enclave que ha quedado paralizado en el tiempo para narrar cómo era el mundo en la época antigua. La ciudad de los puentes y canales. De allí proviene su nombre, que luego, bajo dominio de la corona española, en los siglos XVI y XVII, los nombres de diferentes objetos, como también de localidades, se adaptaron al castellano, para así los españoles poderse dar a entender. La palabra Bruges para los españoles era difícil de pronunciar, por ello buscaron una que se le pareciera. Así su significado no fuese el mismo, por ello la Venecia del Norte la nombraron Brujas. Brujas fue declarada como ciudad en el siglo XI y el agua ha sido elemento fundamental para su crecimiento. Los canales fueron una pieza clave para las comunicaciones y para la defensa. Como también para la economía de Flandes, que sería una de las regiones más ricas del norte de Europa. Cuando los canales fueron obstaculizados por la arena, empezó su declive como enclave comercial. Lo cual las ciudades que se beneficiaron de esto fueron Amberes en Bélgica y Ámsterdam en los Países Bajos. Pero la riqueza generada por la ciudad en siglos posteriores la favoreció para mantenerse intacta y continuar embelleciéndose progresivamente. Cada calle, canal, edificio, jardín, cada rincón de Brujas conservó su gran encanto, sobre todo el casco antiguo. No obstante, se dice que gran parte ha sido reconstruido por el paso del tiempo, pero esto no le quita que es uno de los centros urbanos más atractivos de Europa. En el centro de Brujas se encuentra el edificio de las Hallen, donde se alza un campanario construido en el año 1220. Es conocido como el Belfort y es uno de los símbolos indiscutibles de la ciudad. Su estructura gótica alcanza los 83 metros de altura. Por esta razón, su función en la localidad era de vigilar y avisar a los ciudadanos de los incendios o algún suceso grave. Era el punto de encuentro donde los pobladores se reunían y se informaban de los boletines públicos como leyes y ordenanzas. En diferentes años sufrió varios incendios, que lo llevó a ser reconstruido en varias oportunidades. En su exterior destaca el reloj y en el interior un museo que cuenta la historia de la torre, guardando algunos elementos de diferentes épocas.
rodeada de casas de estilo medieval, de tejados y fachadas en forma de escalera, con colores cálidos que crean un gran ambiente. Está la Grote Markt o la Plaza del Mercado. Es el centro neurálgico de la ciudad. Estas antiguas edificaciones pertenecieron a las casas gremiales de la época medieval. Actualmente la mayoría alojan diferentes cafeterías y restaurantes. En el centro de la plaza descansa el monumento a Jan Breydel y Peter de Koning, quienes fueron héroes de Flandes. Estos fueron protagonistas de la Batalla de las Espuelas de Oro en 1302, un hecho de gran importancia en la historia de la región. En la Edad Medieval, en la plaza se instalaba el mercado de lana, rubro por excelencia de Flandes, que le dio muchas riquezas en ese periodo histórico. Como le comentamos anteriormente, con el sonar de las campanas de Belfort se reunían los ciudadanos para escuchar las noticias que tenía la administración de la localidad. Caminando por Brujas te encontrarás con una de las edificaciones hospitalarias más antiguas de Europa. Y es el Hospital de San Juan, que fue construido en el siglo XII. En su interior guarda valiosos documentos, obras de arte e instrumentos médicos. En su recorrido se puede observar cómo era la medicina en la antigüedad y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Para conocer los encantadores rincones que tiene Brujas, puedes hacerlo callejeando o navegar por sus canales. Como dicen, los canales forman ya desde hace siglos las venas de la ciudad. Dichos canales tienen una longitud de 8 kilómetros con una profundidad de 2 metros. En todo su recorrido se puede observar otra perspectiva de la ciudad y ver sus casas muy antiguas que muestran el arte típico de Bélgica. Mediante el recorrido se pueden descubrir puentes históricos con un ambiente romántico, antiguas fachadas y monumentos que se esconden entre los edificios medievales. Hay casas de madera que tienen más de 500 años y han sido restauradas en diferentes ocasiones para conservar su estructura. De estas edificaciones se destaca el Palacio de la Cancillería, el Bismarck, el Mercado del Pescado de 1821, entre otras. Una de las postales que los visitantes se llevan de esta ciudad es la imagen del Muelle del Rosario,
donde se puede apreciar la casa del ayuntamiento. Otro de los atractivos es el Lago del Amor, que era el muelle principal por donde accedían las embarcaciones en la época dorada de la ciudad. Pero por cuestiones de la naturaleza, la arena se fue acumulando cerrando el paso, como les explicamos anteriormente. De todas las ciudades de Bélgica, Brujas es una de las más turísticas. Es visitada alrededor de 3 millones de turistas al año. La gran mayoría proviene de España y de países asiáticos. Si quieres vivir un ambiente diferente y trasladarte a otra época, visita Brujas. Una de las ciudades más encantadoras del continente europeo. Si te ha gustado este video, suscríbete, síguenos en redes sociales e ingresa a adictosalacarretera.com. Y nos vemos en la carretera.